algoritmos y optimización bioinspirada. Bueno, muchas gracias, Javier. Antes de empezar, pues quiero reiterar el agradecimiento a la organización de la jornada en general y a Javier en particular, pues por tener el acierto o la locura de querer invitarme a que yo dé una ponencia aquí. Sabremos si es un acierto o una locura si me invitas el año que viene. Si me invitas ya sé que es un acierto, si no, pues nada. ¿Vale? Bueno, he planteado la charla y yo creo que se ve... en la portada como algo más ameno o en estilo más divulgativo. Estamos en un foro donde todas las presentaciones que se hacen aquí son de diversos campos. Yo entiendo que no sois expertos o expertas en mi campo y lo que quiero es que simplemente entendáis a grosso modo y en líneas generales, ¿no?, a qué dedico el tiempo libre, ¿de acuerdo? Es decir, a qué me dedico yo en cuanto a investigación. Bien, así que el título se llama Algoritmos y optimización bioinspirada. Esta es mi versión mejorada, hoy no venimos conjuntados, me he dado cuenta, pero bueno, ese soy yo, soy estudiante de doctorado, estoy en la universidad tanto como personal de I+D+I y como profesor asociado aquí en esta escuela. El dato de poner los 24 años no es solo para que veáis lo bien que me conservo, sino también para que os deis cuenta, y creo que por los ponentes que estamos viendo hoy nos estamos dando cuenta, la gente joven investiga, la gente joven crea conocimiento y la gente joven desarrolla también conocimiento. Bien, creo que para abrir una línea de investigación uno debe de hacerse varias preguntas. Mi línea de investigación está en la optimización, una de ellas. Yo trabajo sobre dos líneas y la primera de ellas podría ser la optimización. Y para abrir una línea de investigación creo que uno tiene que hacerse tres preguntas en concreto. La primera, ¿qué? ¿No? ¿Qué es optimización? Y aquí el mayor recurso principal es el diccionario de la RAE. Pues en matemáticas e informática es un método para determinar los valores de las variables que intervienen en un proceso o sistema para que el resultado sea el mejor posible. Ya tenemos la primera parte, ¿no? ¿Qué? Eso es importante para abrir una línea de investigación. Siguiente. ¿Y qué? Vale, genial. ¿Pero y qué? Bien, pues nos podemos dar cuenta que la optimización está presente en cualquier ámbito de la vida cotidiana que nos queramos plantear. Por ejemplo, las empresas de paquetería se encargan de que todos sus empleados hagan la ruta, pues optimizando tanto el kilometraje recorrido como también el combustible que utilizan. Por otra parte, las empresas también organizan y gestionan su tiempo y lo planifican para terminar los proyectos en las fechas en las que se han pedido. A la hora de hacernos una casa y contar con un espacio limitado, si yo quiero un salón de tanto, un baño de tanto y una cocina de tanto, también optimizo el espacio para construir mi casa. Y esto último lo hacemos todos con nuestro sueldo mensual, optimizar, porque no se llega, ¿verdad? Entonces, está en todas partes. Luego ya tenemos el qué y el y qué. Última pregunta entonces para abrir una línea de investigación. ¿Y a mí qué? ¿No? Vale, ya tenemos el qué y a mí qué. Es decir, a vosotros como ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos que estudiéis en esta escuela, ¿esto os puede servir de algo? Bueno, pues vamos a verlo. Bien, con estos métodos que yo voy a contar ahora de optimización podemos resolver problemas como el de localización de repetidores, es decir, ¿dónde tenemos que ubicar los repetidores para poder garantizar una cobertura máxima de la señal en una localización determinada? Pues con los métodos que voy a presentar a continuación, este tipo de problemas se puede resolver, implementándolo, programándolo y ejecutándolo en un ordenador. Después, optimización del consumo energético. Ahora mismo mi grupo de investigación tiene los datos de consumo eléctrico de todos los edificios, de todos los campus de la UCLM. Analizando ese consumo, podemos optimizar el consumo en aquellos edificios que gastan más y además promover y desarrollar nuevas estrategias para reducir el consumo energético en los edificios de nuestro campus, ¿de acuerdo? Y de nuestra universidad. Otro problema puede ser el diseño de circuitos electrónicos. ¿Cómo diseñamos circuitos con el menor número de puertas posible, con el menor número de chips posible, ¿de acuerdo? Con el menor dinero posible porque el presupuesto es limitado, etcétera. Y por último, ¿cómo podemos nosotros maximizar, por ejemplo, la potencia o el suministro eléctrico en una localidad o en una ciudad como puede ser aquí en Almadén? ¿De acuerdo? Estos son los problemas que a vosotros a lo mejor como ingenieros eléctricos y ingenieros mecánicos en esta escuela os puede interesar resolver con estos métodos que a continuación os voy a proponer. Bien, una vez que tenemos estas tres preguntas, vosotros ya tenéis que estar así de emocionados, ¿no? Es decir, porque esto verdaderamente vale para algo, porque esto verdaderamente no es algo que se queda en el aire o que no tiene una aplicación práctica, sino que para cualquier cosa a la que os queráis dedicar en algún momento tendréis que optimizar, ¿vale? Bien, una vez que ya tenemos qué tipo de problemas, en qué tipo de problemas nos vamos a centrar ahora en dos tipos de problemas de optimización que son con los que nos podemos encontrar. Problemas de optimización discreta y problemas de optimización continua. En los problemas de optimización discreta, que son principalmente problemas que vienen dados con una estructura en forma de grafo o problemas de planificación, lo que tratamos de hacer aquí es
obtener una solución que no es un número real. Por ejemplo, en el problema de la localización de repetidores, la solución no es 2,5. La solución es, colocamos uno aquí en este punto, otro aquí y otro aquí, y con eso tenemos ya cubierta todo el área. ¿De acuerdo? En el problema del diseño de circuitos electrónicos, pues igual, con tantas puertas de este tipo, tantas de esto y tantos de aquello, tenemos la solución. No es un valor numérico, no es 7,85. ¿De acuerdo? Por otra parte, los problemas de optimización continua, ahí la solución sí es 7,85 o 2,97. Aquí, por ejemplo, tenemos el problema pues, de la optimización del consumo energético, por ejemplo, de este edificio del campus de Almadén de la escuela, con los datos que, por ejemplo, tenemos en mi grupo de investigación. Y esos problemas se dividen en dos grandes tipos, problemas con restricciones. Por ejemplo, uno de ellos puede ser el de, bueno, pues sabiendo que yo tengo 100 metros cuadrados para mi casa y quiero una cocina de tanto y un baño de tanto, a ver cómo lo hago, ¿de acuerdo? Pues para poder obtener la casa de mis sueños con el poquito espacio que tengo. Luego, los problemas que he descrito anteriormente se pueden clasificar en estas categorías que acabamos de ver ahora, ¿de acuerdo? Ya tenemos entonces una idea de qué problemas podemos resolver, de qué problemas de optimización queremos abordar. Luego ahora, ¿cómo lo resolvemos? Que es lo que hacemos en mi grupo de investigación y lo que quiero plantear aquí. Richard Feynman fue un físico teórico, ya no está con nosotros, del siglo XX, uno de los más famosos e importantes y prestigiosos en el campo de la física cuántica. Y él decía, para aquellos que no conocen las matemáticas, es difícil sentir la belleza, la profunda belleza de la naturaleza. Si quieres aprender sobre la naturaleza y apreciar la naturaleza, es necesario aprender el lenguaje en el que habla. ¿Y en qué lenguaje habla la naturaleza? Perdón, no quiero que a nadie le salga sarpullido después de ver todo esto. Sí, la naturaleza habla en lenguaje matemático. Luego entonces nosotros podemos modelizar o modelar matemáticamente la realidad, lo que está ocurriendo en la realidad, para resolver un problema de optimización, porque la realidad es sabia y la realidad ya optimiza, y eso es lo que yo os quiero enseñar. Primer ejemplo, las hormigas. Las hormigas optimizan, y las hormigas, implementar de manera matemática el comportamiento de las hormigas en un computador y ejecutarlo, nos va a servir para resolver problemas de los que hablábamos antes de optimización discreta, como puede ser el de localizar repetidores o el de diseñar circuitos electrónicos. Ahora, ¿cómo funcionan las hormigas? ¿Cómo se comportan las hormigas? Yo aquí no voy a poner ni una ecuación ni una gráfica, porque ya os he dicho que quiero que esto sea divulgativo, quiero que entendáis qué hacemos. Si alguien tiene interés, pues luego yo le pongo todas las ecuaciones y las gráficas y todas estas cosas. Entonces, ¿qué hacen las hormigas para optimizar? Se basan en dos cosas. La primera son las feromonas. Las feromonas son una sustancia química que las hormigas en su caminito van depositando. Y lo segundo en lo que se basa el comportamiento de las hormigas es en la estigmergia, que es el wifi de las hormigas. El wifi de las hormigas les permite detectar la concentración de feromona que hay en un punto. Ejemplo práctico. El experimento del puente. Tenemos una serie de hormigas que quieren ir a por comida y tienen dos caminos para hacerlo, uno más corto y otro más largo. En primera instancia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que más o menos el 50% de las hormigas irán por el camino corto y el otro 50% irán por el camino más largo. En este momento las hormigas ya están depositando en el suelo esa sustancia química y esa feromona. ¿Qué es lo que ocurre? Que las que llegan por el camino más corto llegan antes, por lo tanto tenemos hormigas que ya van hacia la comida y hormigas que vuelven. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el camino más corto hay depositada, supongamos, el doble de feromona que en el camino más largo. Luego las hormigas que no han salido, al decidir por qué camino van a ir hacia la comida, ¿por cuál van? Evidentemente por el camino que tiene una mayor concentración de feromona. De manera que las hormigas empiezan a abandonar el camino más largo y todas empiezan a ir hacia la comida por el camino más corto. Entonces, si este comportamiento natural que existe en la naturaleza y está observado que es así, somos capaces de modelarlo matemáticamente, implementarlo en un computador y ejecutarlo, podemos resolver problemas. Hasta aquí igual estáis un poco deprimidos. Esto de darse cuenta que las hormigas son buenos agentes optimizadores y a lo mejor mejor que nosotros puede deprimir, pero tranquilos que os he traído otro para subiros la moral. Las personas también optimizan, ¿de acuerdo? El principal método de optimización que tenemos para las personas es el brainstorming, ¿no? Juntamos una serie de personas en una sala, empiezan a dar ideas para resolver un problema sin conocimiento y sin vergüenza, y a partir de ahí empezamos ya a coger ideas de unos y de otros para poder resolver el problema. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso del brainstorming, nos va a servir para resolver problemas de optimización continua. ¿De acuerdo? Os he traído dos métodos, dos algoritmos basados en la naturaleza o bioinspirados, uno de ellos para resolver problemas de optimización discreta, que es el de las hormigas, este de las personas, para resolver problemas de optimización continua, como los que ya hemos hablado, maximizar el suministro eléctrico o la potencia eléctrica, y también encargarse de optimizar el consumo eléctrico en los edificios de cualquier campus de la UCLM. Bien,
¿Cómo hacemos esto? Pues nosotros en el brainstorming empezamos así, ¿no? Con un conjunto de ideas o de soluciones a un problema. Ese conjunto de soluciones para un problema inicial del que partimos es un conjunto de ideas. Luego, supongamos que se trata de minimizar la siguiente función. Los mínimos están donde vemos los puntitos amarillos. Y esas son nuestras ideas, que están un poquito lejos todavía de ser la mejor idea para nuestro problema. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros en el brainstorming? Agrupamos ideas similares. ¿De acuerdo? Cuando estamos en una reunión dando soluciones a un problema, el ser humano, de manera inconsciente, agrupa los que quieren hacer esto, los que quieren hacer lo otro, ¿de acuerdo?, en diferentes grupos de ideas. Luego nosotros aquí tendríamos estas ideas que vienen representadas con un tipo de bombilla y estas de aquí que vienen representadas por otro tipo de bombilla. Y esos son como los dos tipos de soluciones que tenemos ahora mismo para resolver el problema, que como os digo están lejos de ser la idea óptima que nos da la mejor solución. ¿Qué hacen ahora los humanos? Generamos nuevas ideas, con las que ya tenemos empezamos a proponer nuevas ideas. ¿Y esas ideas cómo se proponen? Lo podemos hacer con ideas similares, ¿de acuerdo? Es decir, Julián y yo teníamos una idea muy parecida para un problema, juntamos la de Julián con la mía y sacamos una nueva solución que debe de ser mejor que las que tenemos, ¿de acuerdo? Otra manera de hacerlo es con ideas distintas. Bueno, pues Javier tenía una idea diferente a la mía, pero creo que pueden ser compatibles, juntamos la de Javier con la mía y tenemos una solución mejor para nuestro problema. Luego entonces, por ejemplo, aquí tenéis ya dos soluciones que ya sí son óptimas, ¿verdad? La primera de ellas la hemos generado, esta de aquí de más a la izquierda, con dos ideas que son diferentes, con dos tipos de bombillas diferentes, y la otra, la de la derecha, la nueva que hemos generado, lo hemos hecho con dos ideas que son iguales, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora, ¿qué es lo que hacemos una vez que hemos generado una nueva idea? Reemplazamos, nos olvidamos ya de las peores, esas ya no las almacenamos, sino que nosotros ya nos vamos a centrar en las buenas, en las nuevas que acabamos de generar y que resuelven nuestros problemas mejor que las ideas que ya teníamos. Luego entonces, por ejemplo, en el caso de la idea de la izquierda, entre las dos ideas con las que hemos generado, la de la derecha es un poquito peor, luego de esa ya nos olvidamos porque ya tenemos ideas mejores sobre las que meditar, y en el caso de la idea de la derecha, que se ha generado con esas dos ideas del mismo tipo, igual la de la derecha del todo parece que es un poquito peor, pues esa ya la eliminamos. Y así, de manera continua y sucesiva, nosotros vamos obteniendo ideas óptimas que resuelven un problema de la mejor manera posible. Ya os digo que esto tiene una base y una componente matemática que es muy fuerte, ¿de acuerdo? Porque todas estas operaciones que yo os estoy contando aquí, la metáfora, se modelan y se implementan de manera matemática. Pero no quería meterme en ese nivel de detalle, sino que entendierais cómo simplemente observando la naturaleza, ¿de acuerdo? Y siendo capaces de programar y de interpretar esos movimientos naturales en forma de matemáticas, programándolo e implementándolo en un computador, somos capaces de resolver diferentes problemas de optimización. Ahí tenéis varios de los resultados de esta investigación. El primero es un libro, los otros tres ya son artículos y bueno, algunos más que hay en revisión, etcétera. Hay muchísimos algoritmos inspirados en la naturaleza, yo solo os he traído dos por limitaciones de tiempo, pero ya os digo, si alguien está interesado en esto para resolver sus propios problemas, ¿no?, de su campo, ingeniería eléctrica o lo que sea, pues puede hablar conmigo, ¿de acuerdo? Pues eso es todo, muchísimas gracias. Iniciamos el turno de preguntas. Ángela, seguro que tiene alguna. Que mucho optimizarlo todo y aquí tenéis puesto el aire acondicionado, aquí gastando energía sin ahorrar nada y aquí todo teoría, pero aquí hay que puesto. ¿Sabes quiénes son los que más gastan? El 1 de octubre para el 1 de noviembre. ¿Sabes quiénes son los que más gastan? Los de medicina de Ciudad Real, porque tienen que conservar los cadáveres, me imagino yo, ¿no? Sí, verdad, nosotros tenemos los datos, el centro de la UCLM que más energía consume es la Facultad de Medicina del campus de Ciudad Real. Y nosotros somos austeros, vos podéis gastar, De momento no tenemos picos cuando analizamos vuestros datos, los datos de aquí de este edificio, podéis gastar.